Hola amigos, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Adame y quería empezar contándoles una historia. Siempre toda historia tiene un inicio y la historia que les voy a comentar ahora o que vamos a conversar empieza aquí. Veamos, empieza aquí. Empieza aquí en un mercado. Este es un mercado de China, un típico mercado de China, de los que se llaman wet markets o mercados húmedos, donde se comercializa obviamente una serie de productos, pero sobre todo animales y animales vivos y animales que no son tan frecuentes de poder ver en el común denominador. Y digamos que las medidas de limpieza no son las mejores ni las más adecuadas. Es en este lugar donde empieza la historia que vamos a conversar ahora y que estoy seguro que ustedes ya más o menos imaginan por dónde van las cosas. El siguiente punto es el mercado pero cerrado, es el mercado de Wuhan, cerrado posteriormente a toda la irrupción de las medidas sanitarias que se tuvieron que hacer a consecuencia de la enfermedad que nace en esta zona de China, de la provincia de Hubei. El siguiente lugar que es importante en esta historia es el hospital de Wuhan Jinyangtang. Es un hospital grande en el cual fueron y estuvieron los primeros casos de una neumonía que empezó a verse en diciembre y que empezó a afectar a algunos pacientes, a algunas personas que vivían y que trabajaban y estaban vinculadas al mercado y que no se entendía muy bien la causa de una neumonía viral bastante fulminante y bastante rápida que le generaba la muerte. Y es aquí donde se empiezan a ver la principal cantidad de casos, y es aquí donde se empieza a pensar y tenerle un nombre y ver que esto ya no era algo normal, sino era algo nuevo. Y se empieza a ver que el agente etiológico era un virus diferente de lo que conocíamos hasta el momento. A raíz de este virus es que se crean dos hospitales. Se tienen que generar sobre la marcha por la cantidad de pacientes que hemos tenido en esta historia, que ya más o menos la imaginan, la conocen. Se tuvieron que crear dos hospitales, el hospital de Wushanshan y el hospital de Lishanshan, ambos en la zona también de Wuhan y en China, directamente por la cantidad de pacientes que se estaban manejando y que estaban teniendo. Sí, ese hospital es muy conocido porque se hizo en 10 días a consecuencia de los casos que se tenían y obviamente por la responsabilidad del gobierno chino para poder dar la mejor atención a este tipo de pacientes. Les quería comentar esto y esta es la forma así empezamos este conversatorio, esta presentación que he preparado sobre el coronavirus, sobre este nuevo coronavirus, el COVID-19, y la he hecho, digamos, a raíz de una serie de pedidos de muchos de mis pacientes, porque si bien yo soy oncólogo, no voy a hablar en este caso directamente del tema de oncología, sino he tratado de hacer una compilación de los principales estudios que se han venido dando sobre el coronavirus desde que empezó. Entonces, esto un poco para poder dar información científica, válida, ponerla en un lenguaje común, que todos podamos entenderlo, y si entendemos esto, vamos a intentar ver de perderle un poquito de temor, porque siempre, siempre, siempre se teme a lo que no se conoce. Entonces, soy el doctor Juan Carlos Adame, para quienes no me conocen, y digamos, soy el editor, director de la plataforma Aprendiendo sobre el Cáncer, a la cual invito desde ya que puedan. Vamos a empezar primero hablando de un poco de la taxonomía del virus, es decir, de qué tipo de virus. Empiezo diciendo algo. El coronavirus es un tipo de virus que no es nuevo. De hecho, ya lo teníamos y lo conocíamos desde hace mucho tiempo, y de hecho, en la época de invierno es responsable de muchos de los virus respiratorios que atacan voy a poner aquí puntero por si acaso. Y el coronavirus es responsable de muchos juntamente con otros virus estacionales en la época de invierno, y es el que produce el resfrío común, la gripe común. O sea, tenemos los adenovirus, que tienen más de 50 tipos, la influenza, la parainfluencia, el sincicial respiratorio, el rinovirus, pero también está el coronavirus. Ojo, pero no el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el novedoso, sino tenemos el coronavirus 229E, el OC43, los cuales ya conocíamos, y como ustedes pueden darse cuenta en este calendario de los virus más comunes de acuerdo a la estacionalidad, vemos de que en el hemisferio norte, entre enero y abril, es la época en la cual se suelen colonizar estos
al coronavirus conjuntamente, bueno, con el rinovirus y adenovirus, y la influenza. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a ser muy importante en la historia que vamos a comentar, porque es uno de los motivos por los cuales crece exponencialmente este virus. O sea, este virus tiene muchos motivos por los cuales se ha convertido en la pandemia que hoy en día es, y uno de ellos es la estacionalidad. Aparecer en un momento del año en el hemisferio norte, en el cual está en invierno, y es donde suelen aparecer ese tipo de virus respiratorios, y donde suelen proliferar con bastante digamos, holgura, ¿no? Aquí tenemos la foto del coronavirus y podemos ver que se llama corona, ¿por qué? Pues porque en su cápsula tiene ciertas como trinches, pinchos, spikes, como le dirían, y está cubierto por una cápsula la cual tiene un componente lipofílico, o sea, tiene algo de componente, digamos, protección tipo grasita, por decir una idea, o hablarlo en sencillo, y adentro tiene el contenido y el material genético, ¿no? Este de aquí es fundamental y esto de aquí para poder entender, porque finalmente los componentes, lo que tiene adentro del virus es lo que va a generar todo el problema y va a adquirir la enfermedad y la patogenicidad al unirse a ciertas células, porque necesitan las células. El virus, acordémonos que no es una bacteria, no es un organismo vivo per se, simplemente es un componente genético que necesita una maquinaria para poder desarrollarse. Y la cápsula, les comento, es importante porque el componente que tiene, porque simplemente con agua y jabón se sale. Te rompes la cápsula y el virus necesita la cápsula para poder sobrevivir. Con lejía también lo rompes, entonces es por eso que nosotros hablamos de muchas de las medidas que ya hemos venido comentando, o que ya ustedes han escuchado seguramente. Esto empieza, digamos, los primeros reportes empiezan a tenerse, digamos, ya en enero, y se empieza a ver como un brote de neumonía que inicialmente se pensaba que estaba vinculado a murciélagos de la zona, ¿no? Entonces, son artículos de New England y de Nature, y vemos de que aquí, geográficamente hablando, todo empieza en la región de Hubei, que tiene como ciudad principal Wuhan, y la cual es un núcleo fundamental dentro de China para poder moverse. Entonces es otro de los motivos con los cuales colaboran a esta pandemia, como lo vamos a ver más adelante. Les comentaba de que el coronavirus no es algo ajeno, la familia de los coronavirus no es algo ajeno. Entonces, cuando uno habla del coronavirus, pues tenemos que empezar a hablar del COVID-19. Porque cuando uno habla de coronavirus es como decirte hablar de mamíferos, no de cuadrúpedos. Hay 7 tipos de coronavirus. De estos coronavirus, hay algunos que, como les comentaba, ¿no? Son más, digamos que son generadores de patologías benignas, como puede ser el resfrío, o inclusive quizás alguna neumonía, como ser el 229, el 1143, pero ya tenemos algunas variantes que han tenido ya cierto grado de cambio y de mayor tipo de patogenicidad y de agresividad. Tenemos, por ejemplo, el NL63, que en el año 2004 se vio por Holanda, la HK1, que se vio en Hong Kong en el año 2005, y las más peligrosas que tuvimos, que fueron la del SARS-CoV, que fue en Guangdong en el 2002 en China también, que se originó en un mercado húmedo también como el presente, y el MERS, ¿no? Que se originó en el 2012 en Arabia Saudita. Las siglas de SARS son síndrome agudo respiratorio severo, y el MERS es Middle East, o sea, de Oriente Medio, Respiratory Syndrome, ¿no? O sea, es un síndrome respiratorio eh, del Oriente Medio cuyo vector, como se descubrió después, eran los camellos. Y bueno, finalmente tenemos el novedoso, que es el nCoV, o después conocido como SARS-CoV-2, o COVID-19, que es el que tenemos actualmente. Como les comentaba, el actual virus, lo que se puede ver es de que aparentemente es una variante más agresiva de su primo hermano que el SARS-CoV, que fue el del año 2002-2003, que apareció en China. Y a su vez de su primo lejano, que es el MERS. O sea, estos virus generan un problema respiratorio muy severo, con una mortalidad muy grande. Y tenemos el SARS-CoV-2, que es el actual, el cual tiene más que una mortalidad, porque afecta a un determinado segmento poblacional en mayor medida, con mayor agresividad, lo que tiene es una gran tasa de contagiosidad. Entonces, esto sí es una característica propia de este bicho, de este virus.
Si nosotros analizamos y vemos, digamos, el número de mortalidad o de casos, el COVID en promedio tiene 2.5, pudiendo tener alguna tasa un poco mayor dependiendo del grupo etario, ¿no? Pero el SARS, que era su primo, digamos, de hace unos casi 20 años atrás, tenía casi un 10%, y el MERS un 30%, un 35%. Lo que ocurre es de que si nosotros analizamos en 2 o 3 meses que tiene el COVID, el actual virus, ha superado a todas las irrupciones últimas de epidemias que han habido de virus. Superó tranquilamente la del MERS, que eran casi 2.500 personas, las 10.000 personas que tuvo el SARS en el 2002, las 28.000 personas del ébola, e incluso superó a la polio. Entonces, esto nos habla de que es un virus que tiene gran tasa de contagiosidad, pero no tanta tasa de letalidad. Y eso hay que dejarlo bien, bien claro. O sea, nos podemos contagiar muchos, pero no significa que muchos nos vamos a morir, a diferencia si te daba el MERS o el SARS, el cual no te contagiabas tanto, pero si te daba tenías grandes posibilidades de afectarte, de ponerte mal y de morirte. Si nosotros analizamos ya a nivel genético este virus, vemos esas características de su perfil, de adenosina, citosina, guanina y timina, y lo que sí conocemos es de que el virus inicial que aparece en Wuhan en los distintos países no ha cambiado mucho. Se hablaba de algún tipo de mutaciones a lo largo del virus, y de hecho salió algún estudio publicado en la revista National Science Review de Tang, en el cual hablaba inclusive que habían dos haplotipos, ¿no? El haplotipo SARS-CoV-L2L y SARS-CoV-2S. Esto de verdad que ha sido bastante discutido por distintas autoridades, y digamos que lo tenemos todavía en veremos. Lo que entendemos es que sí hay una sola variante y una sola cepa, un solo haplotipo, que es bastante agresivo. Ese estudio anterior que les he presentado es bastante discutible. La forma de transmisión de este virus. Hablamos de que la forma de transmisión es bastante grande, y nosotros aquí podemos hacer como una especie de línea de tiempo de cómo ha podido ir avanzando tan rápidamente en los últimos casi 3 meses y lograr esa pandemia, que es algo histórico, porque en la historia de la humanidad y la medicina muy pocas veces se ha podido ver, o en la historia moderna, cuando tenemos la fiebre española hace más de 100 años, ¿no? Y vemos también cómo eso, a diferencia de otros virus, como les mencionaba, ha ido mucho más rápido, ¿no? Se cree o se comenta, y es una publicación china, de un diario chino, de que ya desde el mes de noviembre se tenía algún tipo de caso confirmado, ¿no? Esto, sin embargo, esto todavía es una hipótesis o es un artículo periodístico, y puede ser, porque lo que pasa es de que pueden presentarse estos pacientes en la época estacional de invierno, pero lo que ocurre es de que simplemente era una neumonía más agresiva y el paciente podía fallecer. Y digamos que no se estaba tomando en relevancia las características de este nuevo virus. No sabíamos que estábamos ante algo nuevo, simplemente sabíamos de que era un paciente que se ponía mal y ya está, como muchos de los pacientes que pueden afectarse en una neumonía que tiene alto grado de mortalidad. Y si se dan cuenta, desde que se origina el asunto de la zona de China, de la zona de Wuhan, todas estas líneas que indican todos los países donde se han podido afectar, casi cubren la línea de viajes. O sea, la línea de viajes ha sido casi igual, y la transmisión ha sido netamente por vía aérea, no solamente por residentes chinos, sino por viajeros que han estado en estos lugares o en los lugares que han sido secundariamente afectados o de forma terciaria, ¿no? Y eso también se ha podido ver inclusive hasta por revisiones de celular, entre comillas, aplicando alguna tecnología, y por Instagram. Esto de aquí ustedes pueden ver, y esto me parece un artículo muy interesante de The Economist, en el cual desde Wuhan, todos los demás puntitos que se han podido ir viendo han sido pacientes o personas que han ido migrando de Wuhan a todos los demás lugares que ustedes ven en puntitos, y esto simplemente se ha podido ver y hacer el seguimiento por Instagram, por los posts que hacían las personas aquí, ¿no? Y eran viajeros que finalmente ellos, muchos se contagiaron y llevaron el virus. Lo estamos rastreando en tiempo real, y esto nos indica nuestros hábitos de vida, el tema de los viajes, el tema de inclusive las redes sociales, que nos están ayudando para traquear el sentido del virus. Este es un video que quiero ver si podemos verlo.
No sé si se escucha bien. Voy a dejar el audio. New York Times, que salió el 22 de marzo, en el cual queda muy claro Es un artículo muy claro, muy bueno. la expansión del virus y cómo se ha podido ir haciendo en esas fechas. Estoy grabándolo directamente de la pantalla. Vemos cómo en la ciudad de Wuhan empezó todo, aproximadamente dicen de que desde diciembre, pero ya desde finales de noviembre se veían algunas situaciones raras, como vamos a poder ver. En teoría, es simple, paras el viaje, paras que el virus se expanda, pero así no funcionan las cosas. Nosotros vemos de que empezaron a verse algunos casos inicialmente alrededor de la zona de Wuhan, especialmente en la zona de un mercado húmedo, de la zona en Wuhan, en China, y tenía eso muy cerca. Wuhan es una ciudad que es un núcleo de transporte muy importante y tenía muy cerca a la estación de tren de Wuhan, a la cual siempre acuden muchísimas personas, miles de personas. Esto hace de que empiecen 4 casos, empiecen a pasar a docenas, esto más o menos a diciembre, y lo único que se sabía en este momento era una neumonía viral que era poco común, no se sabía la gente biológica. El tema es de que aparentemente que era el coronavirus y en ese momento los sintomáticos, es decir, los pacientes que estaban hospitalizados, eran en la menor cantidad porque ya estaban habiendo pacientes que eran portadores positivos asintomáticos que estaban contagiando. Y eso quizás tenían ya más de 1000 casos alrededor. Y sabemos que cada paciente podía contagiar a 2 o 3 personas. Y el gobierno chino no hace pública la alerta hasta el 31 de diciembre, cuando ya la Organización Mundial de la Salud declara el estado de emergencia. Sin embargo, se pensaba que todavía podía ser un tema controlable. El problema cuál es también, de que para esas épocas también se estaba celebrando el Año Nuevo Chino. Entonces, tenemos que entender de que siempre para esas fechas hay mucha migración dentro de la propia China. Y esto hace de que, como pueden ver en este mapa, millones de personas migren hacia las principales ciudades, inclusive que migren desde Wuhan y migren hacia zonas como podía ser Beijing o Shanghái. Y esto eso se debe y se está traqueando y se traquea en este mapa por los datos de Baidu, que es una de las mayores telecomunicadoras que mira simplemente por el tema de migración celular cómo se puede ir desplazando la gente. Es lo que se ha ido traqueando y se ha ido rastreando. Y se ve que al menos 175.000 personas dejaron Wuhan justamente el día previo. Hablamos del 31 de diciembre y el 1 de enero. Esas personas ya fueron migrando hacia los principales focos, las principales ciudades del país, llevando obviamente también parte de la enfermedad, porque se considera de que cerca de 7 millones de personas dejaron en enero Wuhan antes de que se den las restricciones. Y lamentablemente en estas personas, obviamente, como pueden ver en el mapa, había puntos rojos que eran personas que estaban afectados o infectados, y esto lo empezaron a llevar a distintos lugares, ¿no? Cuando China empieza a darse cuenta de que esto, el virus de una transmisión humano-humano, eso ya a mediados del mes de enero, ya se tenían bastantes focos de transmisión en las principales ciudades, ¿no? Como podían ver arriba en Beijing o también en Shanghái, más allá del tema de Wuhan. El siguiente punto importante es que 2 días después las autoridades cierran Wuhan. Sin embargo, ya en la mayoría de ciudades ya estaban habiendo algunos focos infecciosos, como se pueden ver. Y esto también lo que generó fueron focos infecciosos que ya empezaron a generar ya una epidemia que se veía en toda la zona de China continental. Y el tema es que empezó también a moverse también, el aeropuerto seguía vigente y seguía abierto, y empezado a verse que había mucho movimiento internacional y la gente viajaba para Norteamérica, para Europa, para Europa del Norte, para Europa del Sur, para lo que era Asia del Sur también, el Oriente Asiático, y muchas personas dejaron Wuhan y fueron, por ejemplo, se calcula que unas 900.000 personas viajaron a Nueva York, eso basado en datas previas, casi 2.000 personas fueron a Sydney, 15.000 personas a Bangkok, que era el principal destino, que de hecho es donde se reporta el primer caso del coronavirus fuera de territorio chino, una mujer que llevó el caso.
y luego otras ciudades como pudieron ser Tokio, Singapur, Seúl, Hong Kong, y en Estados Unidos un caso cercano a Seattle, y ya empezaron a verse, ¿no? Y el 85% de viajeros infectados estaban sin síntomas, o sea, no se podía detectar. ¿Y esto qué generaba? Obviamente generaba la etapa de contagio. O sea, acuérdense que uno de los problemas de este virus es de que uno está sin síntomas, pero ya está contagiado. Ese es el principal problema. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto en enero, Estados Unidos cierra el ingreso a China, a viajeros de China no americanos, ¿no? Y sin embargo ya era un poco tarde, ¿no? Porque ya cuando se tomaron esas medidas de cierre, pues ya habían más de 30 ciudades, cerca de 26 países que tenían ya algunos focos de infección, ¿no? Y eso no solamente como tal por la zona china, sino también los propios viajeros que estuvieron en esa zona, ¿no? Y en las zonas siguientes, ¿no? Porque empezaron a crecer esto también localmente, pero también ya para el 1 de marzo, hasta hace 3 semanas, teníamos ya los focos a nivel de Milán, a nivel de Teherán, lo que era Irán, y obviamente a nivel también de Sur Corea, Seúl, o Daegu o Busan. ¿Esto qué generó? Generó de que muchos de los casos, como pueden empezar a ver, empezaran a migrar. En España, por ejemplo, empiezan a llegar los primeros casos procedentes de Milán, tenemos también los casos que empiezan a verse en Alemania, Grecia. Esto empezó a crecer ya y empezó a reportarse cada uno de los casos que ya iba con tendencia hacia la pandemia. China empezó a hacer el tema de testeo sistemático, empezó a rastrear a los pacientes y por sus medidas de regulación empezó a bajar el contagio del virus. Sin embargo, y en otras ciudades esto empezaron a tomar medidas, pero eso ya era un poquito tarde, ¿no? En Estados Unidos, el presidente Trump empezó a suspender los viajes procedentes de Europa, sin embargo ya tenían el virus ya adentro. Lo que era Estados Unidos. Y de lo que pasó al lugar de Seattle, luego empezó a irse hacia Nueva York, y de hecho ahora mismo se está convirtiendo en la zona de mayor casos reportados en todo el mundo, el país de mayor casos reportados en todo el mundo. Y esto es lo que vamos a tener que nosotros controlar, porque Europa va a disminuir, pero entonces va a aumentar. Pues muy bien, quería justamente mostrarles este video que es súper gráfico de cómo se migra todo el virus. Y es así que nosotros para el día 11 de marzo ya teníamos a Tedros Adhanom, al doctor Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, anunciando que había ya una pandemia. Para ese momento ya no estábamos preparados, definitivamente. Y hablo de cualquier tipo de países, desde los países más desarrollados hasta los menos desarrollados. Pero teníamos que hacerle frente. Y aquí viene una de las cosas que también participan dentro de la transmisión, que es el tema del contagio y cómo se contagia el virus. Eso es importante mencionarlo. El virus se contagia por dos maneras. Se contagia por simplemente vía respiratoria. O sea, si yo estoy hablando, hay microgotas que salen, pero tienen una salida de unos centímetros y ahí nada más. No pasa nada. Pero si yo toso, bueno, y a veces el estornudo también, y si yo estornudo, este tipo de gotas pueden tener una mayor distancia. Dentro de las gotas se consideran que hay gotas gruesas, gotas medianas y gotas pequeñas. Y en cada una de ellas pueden viajar algún tipo de patógenos. El bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, por ejemplo, viaja en gotas pequeñas. Esta viaja en gotas medianas. ¿Y por qué me refiero a la importancia de esta nomenclatura? Porque va a importar mucho la distancia. Es decir, si yo me pongo a 1,5 o 2 metros de una persona, la posibilidad de que yo al hablar o al toser viaje si yo tengo la enfermedad, viaje el virus de mí, que estoy enfermo, hacia otra persona sana, digamos a 2 metros disminuye muchísimo y casi cae la posibilidad. La otra situación, y por la cual procuramos mucho el lavado de manos, es que yo estornude, tengo la mano con las gotitas y con el virus, y yo agarre y coja el celular o coja alguna otra situación, y al cogerlo, eso queda en esa superficie. Plásticos, metales, etc. Y eso se ha estudiado. Hay un estudio del año 2015 en el cual
veían justamente la duración del coronavirus 229, que es el que generaba el resfrío común, como ustedes lo pueden recordar, y eso desde siempre, no es desde ahorita, y se veía que tenía cierto grado de duración en algunas superficies como PVC, como cerámica, vidrio, etcétera, ¿no? Pero también se veía de que duraba mucho menos en superficies de cobre, y que si era lavado con jabón o con derivados de hipoclorito de sodio, de lejía, esto se podía, digamos, limpiar sin ningún tipo de problema. Ya este año, en el mes de enero, sale esta publicación que también vuelve a recordar la publicación del 2015 y nos dice la duración de los coronavirus. Este estudio no contaba con el COVID-19, pero nos dice de que en aluminio duraba unas 2 8 horas, en el plástico 5 días, papel igual, vidrio, madera, y en las zonas metálicas duraba menos tiempo. Y sale este famoso estudio, esta famosa editorial, porque finalmente era una carta al editor, que en términos científicos no tiene tanto peso, digamos, de certeza científica. Pero igual se envió en un artículo, una carta de Holbrook, y en la cual mencionaba, y aquí sí participaba el COVID, el 19, las características entre el SARS-CoV-1, que era el SARS del 2001, y el SARS-CoV-2, que es el actual. El detalle es de que, y eso fue trending topic durante mucho tiempo, hace unos días, en el cual decía de que el virus está en el aire por 3 horas. Y esto generó un pánico terrible en la gente, de que el virus está en el ambiente, de que se transmite y está flotando por ahí, de que tienes que usar mascarilla, tienes que usar una serie de cosas. Y esto no es tanto así. O sea, el estudio reveló esas cifras, pero ojo, ¿el estudio se hizo al aire libre? No. Tampoco no es que sea, no que haga al aire libre en un estudio, pero se tiene que hacer al menos en una cámara, al menos lo más semejante posible a donde vivimos. El detalle es de que se hizo en este tamborcito, en este Goldberg Drum, que es de aluminio, de metal, y en el cual se colocó vaporizaciones del SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2 y se dejaron una serie de plaquitas y por 7 días y se vio cuánto tiempo duraba el virus y se iban haciendo mediciones primero de minutos y luego de días. Ojo, dentro de ese tamborcito recrearon todo un ambiente y un microambiente, el cual tenía temperaturas entre 20 y 21 y 23 grados, una humedad de 40 a 60 grados, de 60%, perdón, y no era un aire ambiental, definitivamente. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque esto no es el medio ambiente en el cual nosotros nos movemos en Perú. Nosotros nuestra humedad en invierno es de cerca del 100% y las temperaturas pueden ser algo menores. Con eso estoy diciendo que el virus desaparece ya simplemente por la temperatura. No. Todos los virus están mediados por el medio ambiente también, pero esa es una de las formas de transmisión. Sin embargo, esto no quita de que ya, ok, como en algunas partes del país se escucha, oye, que hace mucho calor, que es de frío, aquí no va a llegar el virus. Mentira, simplemente de que la duración no va a ser tanta. Y obviamente lo que también se vio en este estudio fue de que, y a pesar de estar en un ambiente cerrado, iba disminuyendo en las 3 horas siguientes, o sea, veía en caída. ¿A qué voy con esto? De que el virus se transmite por vía aérea definitivamente o por vía de tocar cosas como se llaman fomites, pero la duración no va a ser tanta y este estudio que causó mucha alerta y mucha alarma, hay que contextualizarlo mejor, porque fue un estudio en laboratorio, no se hizo con personas, no se hizo en un medio ambiente como nosotros conocemos, fue un laboratorio, un tamborcito, pero aún así nos dice de que sí, dura tiempo. Doctor, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Yo calculo que aproximadamente podrían ser 30, 60 minutos, a grosso modo, pero esa es una opinión personal mía. No tengo ningún tipo de estudio de laboratorio o de estudio que se pueda reflejar, pero 3 horas no creo que sea de 3 horas. Bueno, dentro de los temas de la transmisión también apareció la posibilidad de que se contamine por vía digestiva, por vía de heces. Sin embargo, esto está todavía en estudio y no está del todo claro. Otra de las preguntas que nos hacíamos o que me han hecho a lo largo de estos días ha sido, ser oncólogo, era si esto afectaba a niños, sobre todo a niños recién nacidos, pero sobre todo a madres gestantes. Y lo que se vio fue en un estudio en China en el cual se escogieron a 9 madres gestantes y se testeó y se buscó la presencia del SARS-CoV-2 tanto en líquido amniótico, en la sangre del cordón umbilical, en hisopados de faringios del recién nacido, en la leche materna, y en ninguno se halló muestras del virus. Es decir, si una madre gestante puede afectarse, la transmisión hacia el niño, la verdad que es mínima.
O sea, no hay una transmisión vertical como teóricamente se dice. El niño se puede afectar ya externamente, pero la madre no se lo pasa por la sangre. Ojo, al menos en ese estudio preliminar que disponemos. Una pregunta también común es si las mascotas pueden contaminar. Y se ha visto que las mascotas, si bien ellos tienen sus propios virus respiratorios de animales, esto no se va a contagiar, o ellos digamos que no nos van a contagiar del COVID-19. Luego, ¿cuál es el principal problema? Y lo habíamos adelantado, es que más allá de que hay este virus, digamos que se puede contaminar por la tos o por las secreciones y por los vomites, por tocar cosas, el principal problema son las personas que están infectadas con el virus, pero no tienen síntomas. Ese es el problema. Cuando uno tiene normalmente gripe por rinovirus, adenovirus o lo que fuera, o influenza, porque la gripe viene por la influenza, normalmente cuando tú estás con mocos y todo, ahí estás contagiando. Antes no. Aquí el problema es que es ya desde la etapa de incubación, cuando tú estás sin ningún síntoma, síntomas muy chiquitos, ya estás contagiando. De hecho, se calcula que un infectado podría transmitir hasta 2.6 personas. Y en este estudio nos dice que el 86% de todas las infecciones, 86% eran infecciones no documentadas. Y es por eso de que con la tabla de la migración, claro, al haber una migración bárbara dentro de Wuhan y dentro de China, de casi más de 7 millones de personas, muchos de ellos no, tenían el virus, pero no tenían los síntomas. Y ahí ha venido el problema. Otro dato, en ese estudio se ve que, en este es un modelo matemático, ¿no? Que el 79%, el 80% de los casos confirmados se debió a casos no documentados. O sea, el 80% estuvo en contacto con alguien que no sabía que tenía el virus, pero ya lo estaba infectando. Es por eso que se pidió de hacer las medidas de restricción y de aislamiento, empezando en China, empezando en Wuhan, y que hemos replicado a muchos de los países, empezando en Perú, que fue el primer país en Sudamérica que lo hizo casi a la par con lo hizo Italia o lo hizo España. Regresando entonces, para que quede clara, la transmisión se hace por parte de persistencia en fomites y por transmisión de secreciones por portadores sanos, básicamente portadores sanos. Y dentro de los portadores sanos hay un estudio que nos habla de la carga viral. A ver, la carga viral es la cantidad de virus que se necesitan para que ingresen en un organismo y puedan generarlo. Y además, la cantidad que tú tienes dentro tuyo en los primeros días, cuando el virus recién te inocula y recién entra, y es en ese momento cuando aumenta vertiginosamente el número de virus para poder generar los síntomas. Entonces, como ustedes pueden ver, normalmente los síntomas se demoran a aparecer una semana. Entonces, más o menos en la primera semana es cuando la cantidad de carga viral, sobre todo a nivel de hisopados nasales, era muy alta. Y a partir de la semana ya empezaba a disminuir porque ya estaban los síntomas ya en efecto y se podía ver que había un aumento en la carga viral a nivel faríngeo. Un dato importante de este estudio es que la carga viral en asintomáticos y sintomáticos, y pacientes positivos, pero sin síntomas, era muy semejante a la de pacientes afectados con síntomas. Regresamos al problema de los portadores sanos, que es para mí el principal kit del asunto, y la única manera de pararlo es con medidas de restricción de circulación normal. Una pregunta que también nos hacían, o que también se hacía, era si tú te puedes contagiar doblemente del virus, es decir, haces la infección por el virus, haces los síntomas, lo superas y te vuelves a reinfectar. Aparecieron algunos reportes al respecto, sin embargo, no se han confirmado. Y se hizo un estudio en macacos, en monos, en xenografts, y bueno, en monos directamente, y lo que se se dio un estudio sobre cuatro monos. Entonces lo que ocurre en estos macacos es de que los cuatro se les inocula por vía traqueal el SARS-CoV-2. A la semana hacen una eutanasia, digamos, del primer estomacaco para ver cómo va. Y quedan, digamos, el macaco 2, 3 y 4. A los 28 días, al macaco 3 y 4 ya cuando han superado los síntomas, como pueden ver aquí, porque ya habían superado los síntomas, se les vuelve a aplicar una nueva dosis del virus. Y a la semana de esto, hacen una eutanasia del macaco 3. De modo que quedaba el macaco 2, que es el que estuvo desde el inicio con la enfermedad, pero solamente fue inducido una sola vez, y el macaco 4, el cual se le indujo doblemente, al inicio y luego el día 28.
¿Qué se vio? De que el macaco, a pesar de que fue inducido en una segunda oportunidad, ya tenía cierto grado de inmunidad y no se estaba afectando por segunda vez con el virus. Estaba absolutamente normal y eso se ve incluso en sus placas de tórax. Esto desmentiría lo del tema de la afectación doble y va de la mano un poco también con lo que nosotros entendemos y sabemos de la inmunidad normal, que te da un virus y ya hace cierto grado de resistencia. ¿Qué pasa con el tema del virus de la influenza? Que muta muy rápidamente y es otro tema de conversación, pero al menos este coronavirus, por lo que se ve, no está mutando tan rápido como otros. Y entonces otro de las cosas que también se veía aquí es quizás ya no tanto desde el punto de vista de la reinfección, pero sí se ve desde el tiempo que dura el virus luego que ha superado los síntomas. Ese es un estudio que se hizo en 4 pacientes positivos, que de hecho eran personal sanitario en China. Están entre 30 y 36 años, 2 varones, 2 mujeres. Uno estuvo hospitalizado, los otros 3 estuvieron en supervisión en cuarentena en casa con la enfermedad. Y lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Se les dice que para que regresen a trabajar tienen que cumplir estas condiciones, estar afebril por 3 días, con los síntomas respiratorios resueltos, con mejoría de las imágenes en la tomografía de tórax y con 2 pruebas de RT-PCR, que es la prueba molecular, separadas de un día. Este rango de recuperación de ese personal fue entre 12 y 13 y 30 días. ¿Cuál es el detalle? De que ya habiendo superado todos esos temas, le dicen, oye, quédate 5 días más en casa. Y el quinto día le vuelven a hacer el RT-PCR, o sea, le vuelven a hacer la prueba, y entre el día 5 y el día 13, casi todos, estando sin síntomas y habiendo recuperado las imágenes y serológicamente, presentan nuevamente el RT-PCR. ¿Es reinfección? No. Significa que este virus sigue en estado latente y tú no solamente te vuelves peligroso cuando estás antes de hacer los síntomas, sino que una vez ya curado, puedes seguir contagiando. Y esa es la importancia de los pacientes que están de alta, que enhorabuena, le superan el problema como muchos lo van a hacer o lo vamos a hacer, vamos a superar el problema. El detalle es de que tampoco no te vas a soltar libre en plaza, porque tú ahí sigues infectando al menos entre 2 semanas y 4. Eso todavía no se sabe muy bien. Ese es un estudio de 4 personas solamente. Pero el mensaje de este estudio es que hay un porcentaje de pacientes que siguen siendo portadores una vez superada la enfermedad. Por eso tenemos que tener cuidado. Y es tan tradicional esta enfermedad, porque es antes sin síntomas y ya estás contagiando, y después de superar los síntomas, aún sigues contagiando. Casos que también se reportan, que para complicar más la situación, hay algún paciente o algunos pacientes, es el caso de un solo paciente, que hizo infección a la vez del SARS-CoV-2, o sea, del COVID-19, y a su vez de influenza A. O sea, más piña esta persona, con más mala suerte no podía tener. Sin embargo, el paciente logra superarlo, ¿no? El detalle de ese estudio nos decía de que el paciente desde el principio dio positivo al influenza A. El problema es de que no dio positivo rápidamente al SARS-CoV-2, al COVID-19. Y sin embargo, ya recién cuando le hacen pruebas moleculares a un lavado bronquial, es una prueba bastante invasiva, ahí sale positivo. Entonces, hablando como que hay que tener mucho cuidado con algún tipo de prueba que a veces tiene sus falsos negativos, es decir, que sale negativo, pero en verdad no es positivo. Entonces, bueno, eso nos queda como una anécdota porque es solamente un reporte de caso. ¿Qué tenemos que hacer para el diagnóstico de estos pacientes? Bueno, ese es el cuadro inicial y el cuadro clásico, ¿no? Cuando empieza la enfermedad, allá hace un mes atrás, se veía de que tenías que cumplir esos criterios, ¿no? Fiebre o síntomas de infecciones respiratorias bajas, no tos o disnea, falta de aire, y haber tenido contacto con alguien que haya viajado a China o a algún país europeo o algún tipo de trabajador o alguna persona positiva, ¿no? Entonces, esto era el cuadro inicial que catalogabas a los pacientes con sospecha o investigación. Esto después fue cambiando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque eso era cuando recién se tenían los pacientes iniciales. Hoy en día ya no tenemos casi ningún paciente inicial en ninguna parte. Este es un fluxograma que me pareció interesante, inclusive de Filipinas, uno de los países que se vio afectado también al inicio de esto de Asia Menor. Y ellos también, ¿no? Eso era inicialmente cuando tenías el paciente viajero, y esto era cuando tenías el paciente, digamos, dentro hospitalizado, ¿no? Los síntomas que debía hacer y el fluxograma que debía seguir. Esos son fluxogramas nacionales de salud, en los cuales se pueden ver en población general cuando tienes un paciente
un contacto que ha tenido contacto con un paciente confirmado, y el contacto se divide en dos opciones: si el contacto hace síntomas o no hace síntomas. Si no hace síntomas, cuarentena de 14 días. Si hace síntomas, se le hace un hisopado. Y si el hisopado, si el paciente con el hisopado si hace algún tipo de inestabilidad clínica, se tiene que hospitalizar. Si está estable, aislamiento de casa. Y si es positivo, cuarentena en 14 días. Si el paciente que se le ha hecho el hisopado, como digo, está en hospital, ya se tiene que dar algún tipo de tratamiento específico, ¿no? Y en el personal de salud también, si es un contacto sospechoso o un contacto confirmado, también lo mismo, ¿no? La prueba del hisopado y luego realizar algún tipo de seguimiento para si es en domicilio u hospitalización. Entendemos nosotros que para poder diagnosticar hay que hacer las pruebas. ¿Y qué pruebas tenemos? Principalmente la prueba molecular o la prueba más específica y la prueba rápida, las famosas pruebas rápidas, ¿no? Entonces esto es motivo para conversarlo en otro momento, pero rápidamente quiero graficar que la prueba molecular es la prueba que trabaja sobre la reacción cadena en polimerasa en tiempo real, real time o RT-PCR. Es una técnica que se puede realizar, demora un poquito más, pero sí exactamente nos ayuda a entender si está la presencia real del virus. La prueba rápida no ve si está el virus o no, sino mira si hay anticuerpos que ha generado el virus. Es decir, es como algo de forma indirecta, es como si fuera un test de embarazo, más o menos, ¿no? Necesita ya haber estado el paciente en contacto, haber desarrollado la enfermedad para recién entender y que se positivicen los anticuerpos. Esto de aquí se ha criticado muchísimo de que, oye, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Porque el problema con el RT-PCR que no es tan rápido, nos dan la respuesta pues, inclusive en horas o en días, ¿no? Y lo que pasó inicialmente aquí en el Perú fue de que hubo un emposamiento porque todos iban a un solo laboratorio y entonces empezaron a emposarse y se empezaron a dar resultados muy tardíamente. Entonces, en los estudios rápidos o las pruebas rápidas nos van a ayudar a poder monitorizar a pacientes positivos y a poder hacerle el seguimiento para poder saber dónde se están moviendo, cómo se movieron y un poco en retrospectiva, ¿no? Lo que sugería o sugiere aún la Organización Mundial de Salud es muy fácil, ¿no? Testea, testing, haz pruebas, ¿no? Ojo que esto de aquí fueron las técnicas que se aplicó en Corea del Sur y funcionó, y nosotros estamos un poco replicando ese ejemplo de Corea del Sur. Y vuelvo a repetir, ha habido un tema y una polémica entre si es la prueba rápida o la prueba molecular. Sin embargo, yo creo que es importante testear, idealmente la prueba molecular, pero sin la prueba rápida también nos va a ayudar en complemento, porque ahora están abriendo nuevos laboratorios que hagan la prueba molecular, que es la prueba lenta. Bueno, creo que los que comentaba, ¿no? La prueba de diagnóstico rápido y la prueba de RT-PCR, ¿no? Que es la molecular. Importante aquí porque ven que el virus infecta, tiene la carga viral, pero a partir de ahí uno empieza a generar ya anticuerpos, especialmente el IgM, que es de agudo, de cuadro agudo, que significa que estás teniendo en ese momento la enfermedad, y el IgG que ya te queda, entre comillas, para toda la vida. Y eso es importante porque lo que se está haciendo ahora, y me adelanto un poco en la parte de tratamiento, es que son pacientes que tienen el IgG, o sea, que tienen ya han pasado la enfermedad y se les está haciendo la filtración del plasma sanguíneo y se está pasando a pacientes. Y está funcionando, porque son anticuerpos humanos, casi una vacuna en tiempo real, se podría decir, ¿no? Todavía es un ensayo clínico. Es una escala de síntomas que algunas veces se podía aplicar, es una postulación interesante, pero bueno, se tiene que validar de una mejor manera este instrumento, ¿no? Vamos ya a la parte clínica. Este cuadro lo ponía un poco, es un poco difícil de entender, pero para poder entender que los virus, y ese es no se hace ese no es el gráfico del COVID-19, pero con su primo, que es el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 ingresa por medio del receptor de el ECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Son receptores pulmonares que tenemos. Ingresa el virus a través de eso a la célula, este es el intracelular, y directamente pasa al núcleo, y lo que hace es parasita a la célula. Usa el núcleo de la célula para poder usar toda esa maquinaria y replicar nuevos viriones. Entonces, este circuito es lo que es el virus. Se mete y parasita en la célula y genera nuevos viriones que estos están en constante movimiento y la célula termina falleciendo, termina rompiéndose. Pero antes de hacerlo, ha generado millones de nuevas copias virales.
Uno de los primeros estudios que sale es ese estudio que les presenté incluso al inicio, ¿no? El estudio de que decían que este brote de neumonía era algo curioso y raro porque hablaba de un nuevo coronavirus de posible origen de murciélagos, ¿no? Ese estudio se publica el 3 de febrero, pero fue publicado el 20 de febrero, casi al mes de tener los primeros estudios, ¿no? Luego empezaron a salir otros tantos, este se publica también en el mes de enero en Lancet, y hablaba de las de las características de este nuevo virus, ¿no? Y se ve aquí en este cuadro, por ejemplo, que eran 41 pacientes nada más que se registraron, de los cuales la gran mayoría no necesitaba UCI, UCI necesitaba la minoría, y sobre todo aquí se empieza a ver de que, si bien es cierto que se daba más en pacientes entre 25 y 50 años, los pacientes que tenían más de 65 años empiezan a verse que sí necesitaban más cuidados intensivos en alguna parte, ¿no? Y se ve de que también había algún tipo de relación con el mercado de Huanan, que es el mercado de Wuhan y de Hubei, que fue donde se originó todo este problema, ¿no? Y los primeros casos a inicios de diciembre, vemos que no, pero los demás sí, en rojitos, cuando ya tenías algún tipo de exposición. Y a partir de la quincena de diciembre hasta finales de diciembre, casi todos tenían algún tipo de correlación con el mercado de Huanan, y es hasta diciembre 31, o sea, la alerta epidemiológica del 1 cuando cierran el mercado, cuando ya se corta. Entonces, el resumen es que eso, se empieza a ver que esta enfermedad era mayor cantidad, o da mayor cantidad en varones, más del 60% de los pacientes habían tenido algún contacto con gente de este mercado húmedo, 38% había necesitado UCI, y de este 38%, un 20% eran diabéticos y un 2% tenían algún tipo de cáncer. Eso era un estudio de los preliminares. Ese es un estudio que se publica después en la Chinese Medical Journal, en el cual también analizan 5 muestras de lavados bronquiolo-alveolares para saber qué cosa generaba esto. Y analizan de que la gran mayoría estaban formados, que son los colores guinda, por este beta-coronavirus, es decir, por este nuevo coronavirus, ¿no? Para entender qué es lo que pasaba, y porque tenían gráficos y cuadros e imágenes pulmonares que inclusive llegaban al pulmón blanco, y esto es una desgracia cuando tiene un pulmón blanco porque es un paciente casi irrecuperable. Luego, a finales del mes de febrero sale ese estudio de New England Journal en el cual ya grafica y tiene una data un poquito mayor, hablamos de casi 1099 o 1100 pacientes, y en estos pacientes vemos de que pues, principalmente están casi todos en la región de Hubei, que es donde está Wuhan, y lo que vemos interesante son las comorbilidades, ¿no? Primero de que la mediana edad eran 47 años, muy poco se daba en población, digamos, pediátrica o menos de 15 años, y la gran mayoría se daba en pacientes que estaban entre los 50, 64 y casi de más de 50 años en adelante. Y sobre todo algunos pacientes que tenían algún tipo de comorbilidad. Interesante se vio también porque casi se ve que el 40% de los pacientes habían tenido algún tipo, vivían en Wuhan, luego un 31% habían recientemente visitado Wuhan, y digamos que también un 72% había tenido contacto con algún residente de Wuhan. O sea, claramente por ahí venían los tiros. O sea, epidemiológicamente por ahí venían las cosas, ¿no? Y como vemos, la principal comorbilidad de la hipertensión y la diabetes. Pacientes oncológicos eran muy poquitos, era 0.9%, ¿no? Entonces, ya íbamos perfilando un poquito mejor qué pacientes se caracterizaban por esto, ¿no? Luego vemos también que en este estudio eran 138 pacientes hospitalizados, y se empieza a ver un poco los biomarcadores, ¿no? El tema de los leucocitos, de los linfocitos, dímero D, qué iba pasando a lo largo del tiempo y qué valores iban mejor en pacientes que se salvaban y aquellos que no podían sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, el tema de los fallos renales, porque había un aumento de los compuestos ureicos, había más aumento de dímero D, lo que hablaba también de pequeños coágulos, pequeños trombos, ¿no? Y esto también de creatinina, ¿no? Entonces, obviamente, estos pacientes iban peor, los que están amarillos, porque finalmente no sobrevivían. Y si analizábamos los cuadros principales, veíamos de que esos de arriba son los pacientes que sobrevivían y los que no sobrevivían. ¿Cuál era el cuadro? Algo que fuera muy característico en estos pacientes. Pues básicamente la fiebre era muy similar, la tos también, la disnea también. El problema era que la disnea era mucho más temprana
falta de aire, mejor dicho, era mucho más temprano, los pacientes que no sobrevivían, ¿no? Entonces era un tipo de llamado a la alerta, ¿no? Para poder saber qué pasaba en este tipo de pacientes, ¿no? De la clínica que nos podía orientar un poquito mejor. Ese es uno de los pocos estudios que habla de Italia. Es un estudio reciente, ha sido publicado hace unos cuantos días, y en los cuales se veía, eran pacientes que habían fallecido, se veían los grupos etarios. Como se puede dar cuenta, no falleció nadie menor de casi 40 años, eran muy poquitos, y la gran mayoría que fallece son el 50, digamos el 52% de la muestra, es decir, casi con un 20% de tasa de mortalidad se ve en pacientes mayores de 80 años, pero sobre todo, ojo, en pacientes mayores de 90 años, que eran 687 pacientes, y estos formaban el 22.7% de la muestra. ¿Ok? Esto no se veía en China, porque eso se comparaba Italia versus China, y en China no se tenían datos de pacientes mayores de 90 años. Esto nos quedaba claro de que había un factor que era vinculado al tema también de la edad, un poco por la reserva funcional, ¿no? O sea, más edad, la reserva de y capacidad para poder superar algún tipo de cuadro en general infeccioso no es tan buena, básicamente por el tema de edad, el tema cronológico, ¿no? Y luego, también una pregunta muy común era si esto afectaba en niños. Entonces, lo que se ve en niños es de que sí se podían afectar, pero tienen síntomas muy bajos, muy leves, ¿no? Infecciones asintomáticas no se veían, ¿no? Y principalmente, por ejemplo, en ese estudio se vio que los niños afectados, es un estudio del New England Journal, vemos de que la gran mayoría eran casi púberes, ¿no? Entre púberes y de 6 a 15 años, ¿no? Menores de 6 años muy poquitos se podían ver afectados, más también el sexo masculino, y principalmente el diagnóstico era por un tema de una neumonía, ¿no? Sin embargo, aquí había algunos síntomas diferentes, más allá del tema de la fiebre, el tema de la respiración, de la falta de aire o la taquimia, respirar rápido, el tema también de vómitos o también aparecían algo de diarreas. Esas son las características radiológicas de este virus. Las características radiológicas son bastante severas en los primeros días y finalmente terminan generando una insuficiencia respiratoria muy importante. Se considera que la opacidad en vidrio esmerilado es el principal número, la principal característica radiológica en este tipo de pacientes. Esto es para la gente de radiología que le interesa. Y después salió un nuevo reporte de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cabeza y Cuello, que era el tema de la anosmia y de la hiposmia y de la disgeusia. ¿Qué significa esto? Anosmia es no capacidad para respirar, hiposmia menos, o digamos, o disminución del olfato, y disgeusia es cambio en el sabor. Eso es como una especie de situación que se veía en los pacientes, es algo un poco más anecdótico, ¿no? Esta tabla la traigo para poder entender mucho mejor cuál es el cuadro diferencial entre el COVID-19, resfriado común, generado por coronavirus sencillos, adenovirus, rinovirus, o la gripe por la influenza. Como pueden ver, casi el resfriado no cuenta mucho, pero entre el COVID y la gripe, el tema principal que va a cambiar es el tema de la tos seca, la mialgia, es decir, el dolor muscular, y el tema de mocos generalmente va más con la gripe, ¿no? Y en cambio aquí no va tanto con los mocos, más principalmente es el tema de la dificultad para respirar. Este es el síntoma clave. Y ojo, ¿por qué digo esto? Porque todo esto se puede confundir. El coronavirus actual con alergia, cambio de estación, gripe, o sea, de modo que si hoy en día uno de nosotros está con algún tipo de estornudo, algún tipo de malestar de garganta y demás, lo más probable es que no tengas el coronavirus, sino que tengas cualquier otra situación, o cualquier otro virus, cualquier otra infección bacteriana, o inclusive simplemente alergia, cambio de estación, porque ya estamos en otoño. Es un cuadro importante. Lo vi, lo saqué de un colega que a su vez lo había sacado de este colega, está en Twitter, y me parece que es clarísimo, ¿no? Aquí hablamos de que el 80% de los pacientes van a ser síntomas muy leves o no van a ser síntomas, y un 20% que van a ser cuadros severos. Entonces veamos los pacientes que no hacen síntomas, es el 30% aproximadamente. Se contagian, no hacen síntomas, y de hecho, sin saberlo, ya empiezan a generar inmunidad. Pero sin embargo, lo que decíamos, son contagiosos antes de los síntomas y después de los síntomas. Los pacientes que hacen algún tipo de sintomatología, que digamos es casi el 55 o 50%, hablamos de que al inicio están asintomáticos, pero ya están contagiando, generan los síntomas, y esto más o menos dura unos 4 o 5 días, más o menos,
pasa del evento y ya quedan inmunes, pero siguen contagiando, acuérdense, más o menos hasta unos 2 semanas, 10 a 2 semanas. Los pacientes ya pasamos de los que hacen los cuadros ya importantes y los que requieren ya hospitalización. Un 10% de pacientes son asintomáticos, hacen síntomas severos, necesitan hospitalización, pero superan el cuadro. Con oxigenoterapia, una serie de tratamientos que vamos a más o menos mencionar, y hablan generan ya una inmunidad. Y esto aproximadamente genera un 15% de tasa de mortalidad. De este 10%, un 15% fallece. El 5% es aquel paciente que sí hace cuadros severos y necesita ventilación mecánica, es decir, un ventilador mecánico, un respirador artificial, necesita ingreso en cuidados intensivos y no da tiempo para hacer inmunidad porque fallece. Y ese es el 50% de este 5%, que justamente va vinculado con el tema de la edad. Este cuadro es importante para poder entender, como les digo, no solamente la inmunidad, que esto nos va a ayudar a entender también y ser un par de tratamientos, sino también el tema del contagio. Que el contagio sea desde antes de los síntomas y después de los síntomas. Algunos biomarcadores, bueno, les comentaba de la enzima convertidora de angiotensina, los receptores que se encuentran en la zona pulmonar, que es la puerta de ingreso del SARS-CoV-1, que era el 2002, y el actual, ¿no? Entonces, por ahí salió y dijeron, oye, ¿qué pasa con los pacientes que toman un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que eran los famosos YECAS, ¿no? Captopril, enalapril. Pues no pasa nada. En principio no pasa nada y deberían seguir tomándolos porque no, esto es simplemente un tema teórico. El tema del cambio en la dinámica viral o en los casos intermedios o severos se ve sobre todo en la carga viral, el concepto de carga viral, que eso hay que monitorizarlo y ver lo que aquellos pacientes que tenían carga viral tenían mucho más, o síntomas más severos tenían mucho más carga viral que los anteriores, ¿no? Es algo que se puede sobreentender, pero había que demostrarlo y en ese estudio lo queda probado. Luego hablan sobre algún tipo de target como la proteína de multiplicación MPRO. Esa es la molécula del virus. Entonces la molécula MPRO permite que si tú la inhibes, el virus no se pegue al receptor de enzima convertidora de angiotensina y por ende no puede ingresar. Esa es una cosa ya mucho más biomolecular, pero es importante también conocerla como puede ser un target y un biomarcador. El tratamiento. En el tema de tratamiento, importante mencionar que estamos trabajando sobre la marcha. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas publicaciones que estamos sacando ahora mismo muy prematuras, que en otras circunstancias nos demoraríamos meses o no las aprobarían, pero dada la coyuntura que está viendo, las principales revistas se lo están aceptando porque definitivamente algo de información nos puede proveer. Si ustedes analizan, los últimos casi 10 años, habían solamente 800 o 750 artículos sobre el respecto de coronavirus. En los primeros 80 días de este año hay 1245. Esto definitivamente está subiendo. Miren los artículos que eran del SARS, del MERS, y hoy en día, miren lo que estamos teniendo como un punto de corte hasta hace más o menos un par de semanas cuando sale esta publicación. Y me pareció interesante una revista que decía que justamente están recibiendo nuevos papers, pero de que no tienen inclusive el tiempo para poder revisarlos del todo bien. Entonces son digamos, no es conclusiones totales, sino como que sugerencias o situaciones. Y es cierto, publicaciones con 4 pacientes, publicaciones con 2 o 5 pacientes, no son muy indicativas, o 40 pacientes, no son muy indicativas, pero ya algún perfil nos están ayudando a tener. Dicho esto, se está poniendo todo en marcha para poder entender y para poder saber qué cosa está generando esto y cómo poder buscar soluciones, y estamos metiendo ya inteligencia artificial. Vemos de que la computadora Power 9 ya está trabajando también el Summit de IBM, es una computadora súper potente, está trabajando ya buscando de forma de inteligencia artificial con los datos que se dan algún tipo de alternativa de solución para este virus. Importante esto, ese es un artículo del día de ayer, por hace un par de días, que la OMS pide a todos los países que no empleen tratamientos no testeados con el coronavirus. Y eso es importante porque hay algunos tratamientos que estamos, digamos, haciendo los estándar por el momento y no hay que innovar con cosas, hay que trabajar con lo que se tiene directamente. Y si no, se hace ensayo clínico. Esto es lo que tenemos. En esta pantalla está resumido. Está el Caletra, que es la unión de lopinavir y ritonavir. Son 2 antivirales que se usan para VIH-Sida. Y, digamos, estos pacientes sí, digamos, se ha visto que hay algún tipo de respuesta, ¿no? El interferón beta, que puede ir unido al Caletra o va aparte.
El tema del interferón es que te genera de por sí al ponerlo efectos secundarios muy importantes como un resfriado muy, guardo esto, pseudogripal muy importante. El remdesivir es una molécula nueva, es un antiviral nuevo que se estuvo probando en China también, con estudios que seguramente van a salir ya próximamente, al menos se van a empezar a tener un resultado previo en el mes de abril. Eh, Algo de información tenemos. La hidroxicloroquina, los derivados de la quinina, ¿no? Ojo, estos pacientes, y conjuntamente había artículos que se daban conjuntamente con acitromicina y que había algún tipo de respuesta inicial y positiva, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que ya está diciendo, oye, prescríbeme quinina, hidroxicloroquina, ¿no? El malarone, ¿no? O prescríbeme ya también acitromicina. Cuidado. Estos fármacos como la hidroxicloroquina generan muertes por infarto. Más que por infarto, básicamente por una prolongación del QT, que es una de las partes del electrocardiograma del latido cardíaco, se genera arrestos cardíacos, paros cardíacos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no se puede emplear así nomás, por así. Y el tocilizumab que es un inhibidor de la interleuquina 6, que se utiliza para artritis reumatoide. Y lo interesante de este fármaco es de que controla todo el mecanismo que se genera alrededor del virus, que muchas veces son mecanismos propios de defensa del cuerpo que se desbandan. ¿Ok? Bueno, esos son protocolos también del Hospital de La Paz, que básicamente usan básicamente lo mismo. Y quería presentar esto ahora mismo. Estamos haciendo casi 200 estudios clínicos que están corriendo desde vacunas, antivirales y demás, que están corriendo justamente para poder trabajar y evitar o buscar alguna alternativa de solución a este tipo de virus. Hay algunos estudios como puede ser el Solidarity, que es de la OMS, que está basada, que principalmente lo llevan en Noruega, en el cual comparan lo que es hidroxicloroquina con remdesivir, los comparan entre ambos para ver cuál alternativa de estos puede funcionar, ¿no? Luego está el estudio Discovery, que es un estudio que se está llevando en Francia, en el cual comparan el Standard of Care, con remdesivir, lo comparan también el Standard of Care con Caletra, que es lopinavir ritonavir, o caletra más interferón beta o hidroxicloroquina. Vamos a ver cómo salen estos resultados. Y esa es una serie de datos que también les he puesto de estudios que están en marcha, no solamente antivirales, sino también de vacunas. Estamos moviéndolos. La gente se mueve para poder investigar y saber qué cosa está ocurriendo. Cuando nosotros tenemos algunos cuidados en los pacientes que están muy enfermos, esto es básicamente para manejos de UCI, ¿no? Saber qué medidas se pueden trabajar y cuáles son las medidas para poder colocar o poner un paciente en UCI, qué medidas puedes tenerlo ahí, ¿no? Manejo de acceso venoso, empiezo inicial de antibióticos para poder ayudar y evitar cualquier tipo de contaminación. Esto se basaba en el tema del neumococo. Algunos pacientes que fallecían se veían que el neumococo también se representaba y era el patógeno que finalmente desencadenaba una neumonía bacteriana sobre una neumonía viral y generalmente la causa de muerte. Por eso el motivo de las vacunas que hoy en día ya que no es que nos sirvan, sino que ahora mismo no nos va a ayudar mucho y hay más riesgo-beneficio en ponérsela por el tema de salir de casa. Se puede colocar inclusive a los pacientes en pronación, o sea, no solamente boca arriba, sino boca abajo, para que puedan respirar mejor, ¿no? O sea, es toda una serie de dinámicas que médicos de intensiva pueden mejorar, pueden ver mejor. Y de hecho lo ven aquí en este cuadro, ¿no? O sea, ese cuadro lo saqué del Hospital Clínic, pero sin embargo lo compartió un amigo que es anestesiólogo, un gran amigo colombiano de anestesiólogo que trabaja en España, y vemos de que en efecto, o sea, se tienen que colocar medidas muy agresivas de oxígeno para que puedan llegar, porque se tiene que ayudar a que se expanda el pulmón y ese va a ser es el principal éxito, ¿no? Si no se puede controlar con ventilación mecánica no invasiva, hay que intubar directamente, ¿no? Y adicionalmente ver de colocar un antibiótico de amplio espectro, ¿no? O sea, acitromicina o piperazo, que es la piperacina de azobactam, adicionalmente. Ese es un artículo nuevo que ha salido antes de ayer, que justamente hablaba de eso, ¿no? Acuérdense que los pacientes que ya superaron el virus ya empiezan a generar algunos anticuerpos, como IgG, o sobre todo IgM, el IgG sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La hipótesis es la siguiente: ¿qué pasa si yo a estos pacientes que ya superaron la enfermedad les saco una muestra de sangre, la purifico la sangre y ahí saco el suero, y ese suero se lo pongo a los pacientes que están muy mal? Ese es el estudio del resumen de 4 pacientes. Y lo que se vio es de que en todos los síntomas los pacientes, después de la transfusión, empezaron a mejorar. Mejoró la capacidad de oxígeno, disminuyó el SOFA, que es un
fluxograma, un acrónimo que se utiliza para poder valorar patrones de severidad dentro de UCI, mejoró la función capacidad pulmonar y disminuyó la fiebre. Y se empezaron a generar anticuerpos. Entonces, eso es como una especie de autovacuna o de vacuna muy artesanal que está viendo que al menos hay beneficio en este tipo de pacientes, ¿no? Una muestra muy pequeñita de pacientes, pero nos indica que por ahí pueden ir alguna cosa. Cifras, para ir acabando. Al día de hoy, hasta el día de hoy, tenemos nosotros que tenemos 700.000 infectados, de los cuales hay 32.000 fallecidos y 150.000 aproximadamente que son pacientes que ya han sido recuperados. El foco principalmente ahora en nuevos casos ya no está en Europa, está en Estados Unidos. Los motivos podríamos hablarlos con muchísimo detalle, pero esos ya son motivos extramédicos. Esa es en la tabla también de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de cómo están yéndose en los principales lugares del mundo. Y bueno, ya después vamos a estudiar, o sea, estudiará después las medidas epidemiológicas que se tomaron, ¿no? Yo pienso en Sudamérica y sobre todo en Perú se tomaron medidas muy a tiempo. Ese es un cuadro ya un poquito antiguo de cómo iba Italia primero a la cabeza, hoy en día está Estados Unidos y cómo Estados Unidos ha pasado de estar por aquí a estar por acá. Perú. En Perú, ese es un cuadro de 22 de marzo, pero es importante saber qué cosa. De que nosotros empezamos el periodo de cuarentena, que fue el primero que se hizo en toda Latinoamérica, casi a la par que España y 5 días después que Italia, cuando solamente teníamos 71 pacientes, de los cuales 58 estaban en Lima. Habíamos descartado a 1.750 y no teníamos en ese momento muertos, que es lo principal. ¿Okay? Actualmente, bueno, tenemos ya casi 12.000 muestras realizadas, de las cuales 852 son positivas. De estos 852, 107 están hospitalizados, 40 en UCI, 77 en ventilación mecánica, 16 altas y 18 fallecidos. Eso va a seguir aumentando, ¿por qué? Porque la política del gobierno ha sido con tener mayor difusión y testing, y esto va a hacer que aumenten los casos, y está bien que aumenten los casos, pero a expensas de casos no severos, como veíamos en cuadros de un 80% de cuadros no severos, y nos va a permitir identificar tempranamente quizás algunos pacientes que pueden generar o pueden complicarse, y podríamos trabajar antes para poder ayudarlos. Entonces el testing no está mal que hagamos testing, no significa, suben las cifras, estamos yendo fatal, no. Es parte de lo que se espera a raíz del testing, porque la idea es testear, acuérdense, a los que no tienen síntomas. O sea, en un mundo ideal deberían testearnos a todos, no se puede. Entonces sería a todos para identificar cuáles, digamos, tienen ese estornudo por el coronavirus o por un adenovirus o un rinovirus estacional. En España las cifras son bastante desalentadoras. La cuarentena empieza el día 15 de marzo y vemos pues en efecto que la gran cantidad de mortalidad se produce en pacientes de 70 o de más de 70 años, 80 años. Casi el 45% se genera aquí. Pacientes muy pequeños tienen unas tasas muy pequeñitas de fallecimiento o de cuidados intensivos. Ese es un artículo muy interesante que habla sobre qué pasó en España, en su artículo publicado el 18 de marzo, y nos habla que el primero en tomar algún tipo de medida fue el País Vasco. Por eso que España tiene 17 comunidades autónomas, ¿no? Cada una tiene como un ministerio de salud diferente. No están regidos por la capital directamente. Cataluña luego cierra fronteras, Madrid, La Rioja y Vitoria tienen, y recién a partir del 11 de marzo, empiezan a disminuir la cantidad digamos, de aglomeraciones, pero digamos que nunca se llegó a hacer un cierre total y completo. Yo creo que esto ha sido y ha jugado en contra, ¿no? Porque a este virus lo tienes que cerrar, tienes que hacer que la gente no transite, y de esa manera, al menos por unas 2 a 4 semanas, te va a bajar el número de casos. En Italia vemos también qué ocurre, que teníamos pacientes de 90 años a más, que es la población más afectada, de 22.7%, ¿no? Más en varones, como podemos ver, ¿no? Y esto principalmente en la zona norte, en la zona de la Lombardía, ¿no? Estas son cifras del día de ahí. El caso cero fue el 20 de febrero, ¿eh? Y ayer, que hemos estado 28 de marzo, casi un mes después, hablamos de 70.000 positivos, 10.000 fallecidos. Que estén, digamos, todavía hospitalizados 12.000 y casos totales de la pandemia
92.000, o sea, es unas cifras importantes a nivel de Italia, ¿no? Es difícil ver esas cifras. Y eso se empieza uno a revisarlo. La cuarentena la ordenan del día 9 de marzo, y eso es importante saber. La ordenan del día 9 de marzo cuando ya tenían 463 fallecidos. En Perú se ordena la cuarentena el día 15 de marzo con 0 fallecidos. Y tenían ellos, en ese momento, en el 9 de marzo, tenían 7.900 positivos, de los cuales 724 hospitalizados. Nosotros teníamos solamente 71 pacientes positivos y 0 hospitalizados y 0 muertes. Ellos se demoraron en actuar. Nosotros actuamos más rápido. Y yo considero que eso es una de las cosas que nos va a ayudar mucho a nivel Perú en controlar los síntomas y de hecho en esperar esa famosa meseta que se espera alrededor de la quincena de abril. Ya hablaremos después, porque obviamente cuando llegue la quincena de abril no significa que va a ser la vida absolutamente normal. Esto no va a dejar secuelas. No me refiero médicamente hablando, sino sociales. Medidas de prevención, bueno, primero el tema de la vacunación, que ya se ha conversado, el tema del neumococo, el tema de la influenza. Recordarse que pacientes oncológicos no pueden vacunarse de neumococo ni de influenza hasta 3 meses después de haber acabado sus tratamientos de quimio o 6 meses después de haber acabado su terapia biológica. Y las medidas principales es el tema del lavado de manos, evitar personas enfermas, pero es un cuadro comparativo, porque la influenza no le hemos dado mucho caso. La influenza se está llevando casi 29 millones de personas enfermas. La influenza genera la gripe. Lo que pasa es que la gripe no dice nada, no pasa nada. La gripe es la que más muta, es el virus que más muta, y es la que en población mayor generalmente se la lleva. Y población del norte sobre todo. Entonces, ojo con eso. El coronavirus tiene cifras importantes, pero la influenza es incomparable en data. Esta curva nosotros la conocemos bien y la estamos aplicando aquí directamente, ¿no? Porque la idea es que cerrar rápidamente todo para no colapsar el sistema de salud que digamos que tiene este techo. De modo que lo que estamos haciendo ahora es paulatinamente estar haciendo de que el sistema de salud no colapse. Tenemos aquí en Perú, por ejemplo, hospitalizados que pueden estar repartidos en los principales hospitales, valga la redundancia, y no los estamos colapsando, a diferencia de lo que pasó en España y en Italia, que colapsaron directamente y han tenido que generar hospitales o tiendas de campaña directamente, ¿no? O en China, creando hospitales de la nada en 10 días. Bueno, son las definiciones aquí que se tenían, ¿no? El caso de contacto, caso sospechoso, caso probable, que hoy en día ya no quedan tanto así porque digamos que al final la famosa fase 3 dice que ya es un virus poblacional, entonces no se conoce el caso cero directamente, ¿no? Las consecuencias de esto, yo creo que son consecuencias no solamente médicas, sino que van a influenciar y van transversalmente a todo nuestro estilo de vida, a cambiar de determinado forma, ¿no? Va a impactar en finanzas, va a impactar en viajes, va a impactar en la forma que concebimos de hacer salud. Si nosotros vemos un bonito cuadro del World Economic Forum, si pueden verlo, cómo directamente va a afectar todas las actividades económicas del ser humano. Ahora, digamos que nosotros hemos tenido que generar algún tipo de estrategia diferente, ¿no? Cambiar las rutinas, el tema del teletrabajo, ordenarnos, tener más accesibilidad, y muchas de esas cosas van a quedar. El teletrabajo va a quedar, el cambio de rutinas va a quedar, al menos durante este 2020, sí, este 2020 va a ser un año diferente para todo el mundo. Y bueno, eso es una especie de situación extramédica, ¿no? Es como hemos ido pasando las noticias, ¿no? Hemos ido pasando de una zona de miedo de saber qué pasaba, qué ocurría, y comprar toneladas de papel higiénico y desabastecer los centros comerciales, a entender de que no va, digamos, una zona de aprendizaje que puedo manejarlo, eso lo puedo llevar, y una zona de crecimiento que es lo que se nos viene. No espero de que pasado ese tiempo seamos personas mucho más solidarias y mucho más cautas y más humildes, sabiendo de que un miserable virus nos ha podido generar toda esta parálisis a nivel mundial y de que nada sirve toda nuestra tecnología y todo lo que hemos avanzado como sociedad, porque un virus nos puede convertir rápidamente en la edad de piedra, ¿no? Esto de aquí hay que contextualizarlo y mejorarlo, porque últimamente estoy viendo que la gente ya se está relajando y está esperando ya que sea en la quincena de abril, al menos en nuestro país, lo que va a ocurrir es de que no vamos a regresar a nuestro estilo de vida normal, estoy seguro, sino que iremos regulando la reacomodación de cada uno de nosotros. El teletrabajo va a llegar para quedarse en muchas empresas, y tenemos que ver eso de ahí. O sea, no es que sea una vez mal agüero, pero es que créanme que eso va a ocurrir, al menos antes de 2020, o hasta que tengamos la vacuna que será concluido el próximo año. Y nada, quería terminar finalmente con este gráfico que es de la Televisión Nacional China,
que me parece muy, muy interesante y muy bonito, muy esto descriptivo, ¿no? Como ahora la parte médica ha cambiado a ser los héroes. Yo no me estoy poniendo de héroe ni nada por el estilo, faltaría más, pero simplemente digo de que creo de que esto nos ha ayudado a ver las prioridades, ¿no? Que los verdaderos héroes o la verdadera gente importante va desde la gente que recoge la basura, desde los policías, los militares que nos cuidan, los médicos, todo lo que es aparte de servicios, ¿no? Que muchas veces han sido olvidados históricamente, hoy en día cobran relevancia y se les denomina héroes, entre comillas, ¿no? Los cuales no están en la televisión. Eso es simplemente una moraleja para poder ver que esto nos va a ayudar a reordenar nuestras prioridades y que la salud y la educación y la seguridad son tres cosas que son fundamentales y que ningún virus debería cambiarnos ni sacarnos de esto de aquí en adelante. Bueno, quería compartirles este video. Ahí están, si quieren algún tipo de pregunta o de dato adicional, están mis redes, está mi página web, aprendiendosobrecáncer.com. Estamos en Facebook también, como Aprendiendo sobre el Cáncer, Dr. Juan Carlos Adame, en Instagram, Aprendiendo sobre el Cáncer, y también en Twitter, como App sobre Cáncer. Entonces, estoy seguro que esta batalla la vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a vencer y vamos a crecer también como seres humanos y como sociedad, que finalmente para eso estamos, para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Cuídense mucho, cualquier duda por ahí, por estos canales, y será para otra ocasión y para otra oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.